Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en casa. Les saluda Lalo Pérez desde el Gimnasio Corazón de Piedra. Hoy vamos a tener una entrevista con una invitada muy especial. Ella es Eva López. Para los que ya la conocen y para los que no, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción mientras se logra la conexión con ella. Eva es un sinónimo de entrenamiento en la escalada. Es casi hablar de lo mismo cuando hablamos de Eva y del entrenamiento de escalada debido a su gran trayectoria y su trascendencia en el mundo de la escalada. Entonces, pues les platico un poco bueno, Eva tiene un doctorado en rendimiento, también tiene algunos premios que ha ganado, como el premio del deporte en 1999 y en el 2010. Es una escaladora y también, bueno, les comentaba, tiene un doctorado en rendimiento deportivo, es licenciada en ciencias de la actividad física y el deporte y, bueno, tiene años de experiencia trabajando ahorita en investigación y en diferentes campos que están aportando bastante en el desarrollo del entrenamiento de la escalada. Estamos aquí ya haciendo la conexión, solamente denme un segundito para poder completarlo. Y bueno, también les platicamos ahorita a nuestros amigos de Toluca, terminando esta conferencia, nuestros amigos de Fricciona, Escalada y Aventura, van a tener ahí también como invitados a los hermanos Pou y van a hablar un poco de lo que es la escalada. Entonces nada más estamos esperando que se conecte Eva. Y ahorita estábamos platicando antes y haciendo algunas pruebas de sonido. Y pues quiero mandarle un gran saludo a toda la comunidad que nos está siguiendo en este momento. Nos siguen y nos están viendo en varios países del mundo. Argentina, Chile, España, México. Y bueno, y aquí ya se unió Eva. Nada más mandamos la invitación. Pues les saludamos a todos. Hola, Guillermo. Ya está por aquí. Hola, Eva. Bien. Hola, ¿Cómo hola, estás? ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. Platicaba ahí un poco de tu trayectoria. Si quieres y Ujú. gustas también podrías complementarla. Hablábamos de tu doctorado, del trabajo que vienes haciendo y bueno, pues a lo mejor tú puedes orientar más a las personas que aún no te conocen sobre todos los hechos que has desarrollado a través de tu carrera profesional. Bueno, no os quiero aburrir mucho. Básicamente, como ha dicho Lalo, me- una de las cosas que siempre me han gustado ha sido investigar y profundizar un poco en el campo del entrenamiento aplicado a la escalada. Y eso me llevó yo en aquel momento estaba trabajando de profesora de educación secundaria, aprobé las oposiciones y básicamente las estudié para tener tiempo para escalar, porque trabajar de profesora es de lo mejor y también me gustaba mucho. Y pedí una excedencia para hacer el doctorado. Las cosas de la vida que después me gustó tanto la investigación y me empezaron a salir trabajos relacionados con el entrenamiento porque siempre me gustó realmente y eso me ha llevado hasta aquí. Básicamente me he ido dejando llevar. He tenido la suerte de ir eh, dejándome llevar por lo que me gustaba en aquel momento y ahora mismo tengo la suerte de poder vivir de ello. Entonces terminé la tesis doctoral sobre entrenamiento de dedos en escalada y bueno, pues me voy adaptando a los tiempos, básicamente. Lo que me va gustando profundizar, en aquellos campos que me va apeteciendo profundizar, pues allá que voy. Y sea lo que sea, pues hasta aquí me ha llevado, ¿no? También, Diferentes Eva, campos del rendimiento y, y bueno, sí que es verdad que se me conoce más por el entrenamiento de dedos, por mi tesis y por las tablas que saqué en aquel momento, pero el campo de rendimiento deportivo es muy amplio y yo intento cubrir todas y cada una de las facetas. también Eva pertenece a dos asociaciones de investigación, una que es CIPER, se llama, CIPER. Bueno, chipper, vamos a pronunciarlo chipper porque además es una palabra muy interesante porque quiere decir alegre en inglés. Sí, sí. Y también, También tiene otra
acepción que es enganchado a algo, más bien a las drogas, pero bueno, en nuestro caso enganchados a la investigación. Pertenece a ese grupo que se creó, lo crearon Vanessa España e Inma Garrido en el 2000, creo recordar, en 2014, no sé bien. Se unieron a Dave y a Simon de Reino Unido y en el Congreso de Chamonix nos unimos 3 personas más, entre ellas yo. Pero ellas fueron las fundadoras, ellas son las socias fundadoras. Y Y también bueno, ahí estamos. en IRCRA, ¿verdad? IRCRA. Sí, bueno, el IRCRA, porque al final ya sabes, es más fácil hacer una palabra, entonces lo llamamos IRCRA, porque es International Rock Climbing Association. Surgió en el 2011, fue el primer congreso de investigación en escalada en Canterbury, en Nueva Zelanda. Y ahí se creó aquella asociación que es la que se encarga de organizar cada congreso cada 2 años. Vale. Este de Tokio se ha pospuesto al 2021, igual que las Olimpiadas, y sería la 5ª edición, me parece recordar. Y yo pertenezco a esa asociación desde el principio porque acudí a aquel primer congreso. Pero bueno, más que nada, sí somos un montón de socios, que lo que quiere decir es que hay un montón de investigadores y de entrenadoras, entrenadores, psicólogos, psicólogas que están a favor de trabajar a favor de la evidencia, ¿no? Basarse en la evidencia. Eso que dices es algo súper importante que debemos estar contemplando en este momento todas las personas que estamos involucradas en la formación de atletas en la escalada, porque muchos tenemos esa creencia de por escalar ya podemos enseñar y ciertamente hay personas que están especializándose y haciendo investigaciones comprobando de forma científica que los procesos que se llevan deben ser los adecuados para tener una progresión y para evitar también lesiones en nuestros atletas. Entonces, eso es una de las cosas más importantes que hemos de resaltar, que debemos acudir y apoyarnos en los especialistas que están desarrollando el tema, porque ellos al final de cuentas nos van a poder dar una herramienta que nos pueda funcionar realmente para poder formar a estos atletas. Exacto, lo has dicho tú. Pero me alegra que saques el tema porque es algo que me preocupa bastante, sobre todo últimamente. Ya sabemos que mucha gente dice, es que no hay información de entrenamiento en escalada, es que hay demasiada. El problema es que hay demasiada, pero claro, la información es de todo tipo. Y discriminar es, digamos, el arte, ¿no? Y para discriminar, o sea, saber qué es lo que a ti te puede ir bien, requiere conocimientos o apoyarte en un profesional o una persona especializada en el tema. También hay una cosa que me apetece decir respecto a basarse en la evidencia, y es que mucha gente confunde evidencia con basarse solamente en leer papers, leer artículos científicos, leer literatura científica, leer libros y basarse en lo que dicen los expertos. Pero la evidencia, basarse en evidencia es algo más. Basarse en evidencia quiere decir que partes de ahí, porque ese digamos que es como la base de la que tirar, porque se ha comprobado y se ha diseñado correctamente, pero en este caso la profesional, me voy a referir así en femenino, porque yo soy femenino, me voy a referir así. Lo que hacemos las profesionales es tomar lo que se dice en la literatura o lo que han averiguado diferentes científicos y en nuestro campo, en nuestra población, en nuestro país incluso, porque cada país tiene su logística diferente, su enfoque de la escalada, un montón de cosas, con los pupilos, las pupilas que tenemos delante, sus necesidades, sus motivaciones, sus características, hacer una especie de extrapolación basándonos en la observación de muchos años y nuestra experiencia. O sea que la evidencia reúne teoría y práctica. Y además hacer una especie de recorrido, hacer un recorrido muy largo para llegar a unas conclusiones que pueden cambiar. Entonces, y digo esto porque muchas veces leemos un paper, leemos un artículo, nos vamos a las conclusiones, nos vamos a las aplicaciones prácticas, el abstract, y decimos, vale, como se dice esto en este artículo, esto es una verdad absoluta a aplicar a cualquier población. Y no es así. Entre otras cosas porque la mayoría de los estudios se hacen y esto es una realidad,
en hombres de 20 a 25 años. Tenemos que tener muy en cuenta eso, porque hay muchas diferentes grupos de edad. Hay dos sexos, por ejemplo. No es lo mismo el entrenamiento en un principiante que en un atleta de élite que lleva 10 años de trayectoria, que en un atleta que aspira a subir a la élite pero lleva 5 años de trayectoria, en una mujer, en una persona que lleva 10 años, 20, 30 escalando y tiene 45. Y en cada momento tenemos que aplicar diferentes conocimientos. Y ese es el profesional basado en la evidencia, el que hace esa especie de compendio basándose en toda su experiencia y todo lo que tiene en la cabeza y en los libros que hay ahí y en Oye, los ordenadores, Eva, etcétera, ¿no? tocas un tema que es por el que podemos iniciar, que está programado, y es el de para qué entrenamos. Y ahí desde ese punto de vista, creo que cuando alguien empieza a iniciar en la escalada, es una de las preguntas básicas que tiene que hacerse. O sea, ¿cuáles son sus metas y objetivos cuando se trata de escalar? Hay atletas, como platicábamos hace un ratito, que buscan la escalada para un nivel competitivo. Hay atletas que buscan el mejoramiento en escalada en roca. Hay atletas que simplemente escalan por pasar un buen rato. Y cada uno de ellos, al igual que como lo comentas anteriormente, bueno, y dentro de una misma comunidad, tienen características y tienen cualidades diferentes entre sí. Eso hace que la Exacto. escalada sea un deporte muy individual y que cada individuo del equipo que estás entrenando tenga características y virtudes diferentes y tengan Ujú. que ser atendidas de forma diferente, porque igualmente, como dices, lo que funciona para una persona, para otra puede que no sea lo ideal o al caso contrario. Entonces ahí en ese contexto, ¿tú cuál es la opinión que nos das de para qué escala, para qué entrenamos? Pues mira, es una pregunta más importante de lo que parece obvio, porque yo personalmente cuando empiezo a entrenar a alguien, lo primero de todo que hago, bueno, pasa a la gente digamos, pasa a la gente tampoco, es unas pruebas de selección para los Juegos del Hambre, ¿no? Pero, pero sí que cubro una serie de fases, primero para ver si hay afinidad, para ver si yo me identifico un poco con esa persona y ella conmigo. Si tenemos estilos diferentes o parecidos, enfocar la vida incluso, ¿no? A partir de ahí hago una entrevista de por qué te has dirigido a mí, por ejemplo. Eso va a determinar muchas cosas. Empiezo a conocer. Y luego viene la pregunta de ¿para qué quieres entrenar? ¿Por qué me has buscado? Parece obvio que vamos a decir todo el mundo, bueno, quiero mejorar, ¿verdad? Yo para mejorar. Todo el mundo quiere mejorar. Pero luego hay que ser coherente con ese objetivo. Es un objetivo genérico, es un objetivo general. Luego hay que poner concretos, ¿verdad? Pero digo esto porque muchas veces se nos olvida que lo que queremos realmente es mejorar. Y digo esto porque piensa en mucha gente que está entrenando y quieren mejorar, evidentemente, pero se ponen a buscar vídeos en Internet o en Instagram e imitan los vídeos de la gente más fuerte. O van al gimnasio y están en curl de bíceps, están levantando 6 kilos porque son los adecuados para él, pero se siente como inferior, ¿no? Y te vas a la mancuerna de 10 kilos y aunque lo ejecutes mal, te pones los 10 kilos. Te estás arriesgando a la lesión, te estás arriesgando a la frustración, no vas a mejorar porque es excesiva carga y no vas a hacer las repeticiones que querías, pero quieres quedar bien, digamos, ¿no? Ante tus iguales. Entonces es algo más complejo de lo que parece, lo de los objetivos generales. Si los tienes siempre aquí, si eres coherente con ellos, es todo más fácil, ¿no? Y a continuación viene lo que decías tú, de no es lo mismo alguien que aspira a competir o a hacer mucho grado que alguien que simplemente quiere pues mejorar la salud, etcétera. Es cierto, pero tanto unos como otros tienen que buscar el profesional o la profesional adecuada para su objetivo. Me explico. Por ejemplo, alguien que simplemente quiere optimizar su tiempo de entrenamiento, que quiere invertir una hora bien, no hace falta, entre comillas, falta,
que acuda al mejor profesional del ramo, puntero, súper caro. ¿Por qué? Pues porque simplemente con que le organicen los contenidos adecuadamente y esté en un entorno social motivante, por ejemplo, con el que se identifique, le puede servir. Esto también nos lleva a, digamos, ordenar, o estaría bien ordenar cada profesional o cada titulación, a qué población estaría encaminada, para que la gente también le sea más fácil dirigirse a alguien, ¿no? Entonces, bueno, como decías tú, al final la conclusión de este punto sería ser coherentes con nuestros objetivos, en primer lugar ponerlos, ayudarles a la gente a establecerlos adecuadamente, que sean realistas, que sean motivantes, desafiantes, que sean elegidos por ellas y por ellos, que yo no se los imponga. Y a continuación, yo siempre digo que tus objetivos son mis objetivos. Si tus objetivos son mis objetivos, tenemos mucho conseguido ya, porque yo simplemente voy a intentar poner los medios, voy a elegir la metodología, la periodización, los medios que se ajusten a tu situación, porque te voy a estudiar perfectamente. Voy a estudiar en qué rocódromo entrenas, qué material tienes, de qué tiempo dispones, que eso es muy importante y no lo tenemos en cuenta. Queremos mejorar muchísimo, doblar mañana y tarde, pero no tenemos ese tiempo. Nos va a estresar, nos vamos a frustrar, vamos a abandonar. Entonces, al final, el principal objetivo del entrenamiento es lograr continuar entrenando. Eso llevaría óptimamente, claro, llevaría a que consiguieras tus objetivos deportivos. Si tú continúas, si tú persistes y tu entrenamiento está bien planteado, claro, es muy probable que lo consigas. Y si lo consigues, vas a seguir entrenando porque tu autoconfianza se ve reforzada, ¿no? Entonces, conexión total entre quien entrenas y tú misma. Y después poner los medios. Ahí también me parece un factor clave, Eva, el concientizar al atleta de esto. Es decir, muchas veces acudimos al entrenador sin el objetivo claro, y cuando nos hacemos conscientes del proceso que vamos a tratar de iniciar a vivir, puede causar muchas mejoras y puede ayudarnos a tener una progresión mayor a cuando no lo hacemos. Es decir, si yo estoy consciente que tengo que tener un balance en todo mi cuerpo y no nada más enfocarme a ciertas partes de él, como normalmente pasa, que tú ves en el rocódromo a gente haciendo suspensiones todo el tiempo, pero olvidan trabajar a lo mejor los hombros, el core, las piernas, pero ya cuando una persona se hace consciente de ese proceso, se pueden generar mejoras de una forma más fluida y con una sensación de avance que tal vez cuando te estancas en un solo objetivo, como por ejemplo el colgarte y hacerte unos dedos súper fuertes, y no logras avanzar de grado porque evidentemente a lo mejor la carencia que tienes tú está en otra parte de tu cuerpo, y si tienes unos dedos muy fuertes pero te falta entrenar cierta cosa, no puedes disfrutar de ese progreso como debería ser. Y el otro lado, bueno, el factor psicológico que hablábamos también con Inma, que es súper importante, entrenar no solamente el cuerpo y entender que la escalada pues es un conjunto de capacidades que no van exclusivamente relacionadas con el físico de la persona. Hay personas muy fuertes que necesitan mucho trabajo en mente para poder avanzar, y esa conjunción de esos factores puede hacer que se haga una progresión en el escalador. Sí, eso es. Yo creo que es fundamental también explicarle a la gente por qué se ha elegido cierta metodología, por qué se ha elegido cierto orden en la sesión, por qué se ha elegido ejecutar de una manera y no de otra algunos ejercicios, porque también hay que estudiar un poco todo. Yo lo que me doy cuenta en este campo es que es muy, muy, muy complejo, muy, muy, muy complejo. Hay muchos factores, hasta la educación que ha tenido la persona, cómo ha enfocado el deporte hasta ese momento, un montón de cosas, ¿no? Entonces, hay que explicarles por qué van a ejecutar las suspensiones de esa manera y no de otra, y por qué es importante
que si hemos pactado o hemos acordado que, por ejemplo, lo que quieres es superar tu grado, superar tu máximo grado hasta el momento, que hay que ser coherentes con eso. Toda mi metodología y toda la elección de los ejercicios va a ir encaminado a eso. Pero luego, además, necesito que tú como pupilo, Lalo, por ejemplo, tú eres ahora el pupilo, ¿vale? Vamos a hacer ese teatro. Necesito que tú, Lalo, si quieres subir de grado, cuando estás en Roca, cuando estás en tu viaje de vacaciones o lo que sea, vamos a ser coherentes. Tú has estado trabajando en el rocódromo, en el gimnasio, incluso en tu casa, haciendo tu visualización y todo. ¿Por qué luego cuando llegas a la roca, a la vía, no intentas ese proyecto en el que habías pensado? No te exprimes también igual en roca que en el rocódromo. ¿Qué es lo que pasa ahí, no? A mí me ha pasado con gente que yo la verdad que me apasiono cuando entreno a alguien y lo pongo todo, me gusta mucho, ¿no? Y yo intento pensar en los mejores métodos para esa persona, los adapto, etcétera. Pero si esa persona cuando llega a su lugar de escalada sigue probando, repitiendo vías, las mismas de antes, en su zona de confort, digamos, esta palabra tan gastada ahora, pero que es cierta, hay algo ahí que está fallando, no es coherente, no hay compromiso. Entonces eso es importante, por un lado, explicarles el porqué de los métodos, la periodización, los ejercicios, del enfoque, etcétera. Y en segundo lugar, que haya un compromiso. Y en tercer lugar, educar a tu gente, educar a quien entrenas en que el rendimiento en escalada no depende solo de los dedos, no depende solo de los factores físicos. Depende también de la estrategia, depende también de tu gestualidad, depende también de que seas capaz de afrontar máxima dificultad sin rendirte, porque es muy incómodo estar afrontando algo duro, con cansancio en los antebrazos. Entonces es importante los aspectos psicológicos, como comentaba Inma el otro día. Y la estrategia tiene más importancia de la que parece. Y a mí me parece ahora que es un poco como gratis, ¿no? Es muy eficiente trabajar la estrategia porque no tienes que invertir recursos físicos. Simplemente es ordenar, por ejemplo, las vías en las que vas a calentar. En vez de hacer 5 vías para ir progresando, que hay mucha gente así, ¿no? Yo tengo que hacer poquito a poco, 6A, 6A más, 6B, 6B más, 6C, 6C más. Y vas a probar un 7B más, por ejemplo. Si te pasas tanto tiempo, consumes primero tiempo, después energía y después a lo mejor ya se te ha hecho de noche incluso. O sea, que es que la estrategia es muy sencilla y te da rendimiento también. Entonces hay que darle importancia a todo. Factores físicos, técnicos, psicológicos y tácticos. Y todo eso, incluso organización de tu vida diaria, todo influye. Y todo eso intentar hacer una labor didáctica también. Por eso el profesional en entrenamiento de escalada es alguien que se tiene que formar en cosas que ni te imaginas. Que ni hubieras pensado, ¿no? Mientras que la gente, por ejemplo, que salta a este campo simplemente con experiencia, que es loable también y es legítimo, de haber hecho vías muy duras y le gusta el entrenamiento y se pone a entrenar a gente, solo tiene su trayectoria de ejemplo, sí. Solo tiene su visión, solo tiene lo que ella ha hecho o él ha hecho. No sabe con las personas que se le va a poner delante que va a tener que trabajar más la estrategia, la técnica, la táctica y de qué manera, ¿no? Por eso es tan importante, como hablábamos al principio, la formación, tener siempre esa modestia de pensar, es que realmente no sé nada, porque yo muchas veces pienso que voy a abandonar, o sea, es así, y a veces pienso, es que lo voy a dejar, porque es que nada de lo que pensaba es verdad, porque la verdad no existe. Ahora viene alguien y a mí me ha pasado, la metodología a veces no sirve, te la tienes que inventar, digámoslo así, porque tienes que ponerte en los zapatos de esa persona y pensar, ostras, es que con este cuerpo que tiene esta persona, estas espaldas tan anchas y esta altura, los métodos son diferentes,
el core, por ejemplo, es más importante que en una persona bajita. En fin, que me enrollo. Te he contestado. Claro, claro. Oye, en ese tema del entrenamiento, bueno, evidentemente, y como se han dado las cosas en la actualidad, pues ciertamente los escaladores tienen una progresión muy rápida al contar con un rocódromo como herramienta de entrenamiento, que antes no se tenía, y evidentemente la fuerza se ha desarrollado mucho más rápido de lo que alguna vez se desarrolló. Esto ha hecho que también, bueno, las bases sólidas de un entrenamiento, de la técnica, de la fuerza y del factor mental, no adquieran la importancia o relevancia que se le debe dar. Porque si tú llega una persona contigo que es relativamente nueva, pero que tiene muchísima fuerza y pasa de un grado a otro con facilidad, sin haber explorado suficientemente ese grado, sin haber aprendido todos esos gestos técnicos, sin haber hecho un trabajo de pies, y pasa por alto eso, y los problemas van a venir después cuando nuevamente trate de llegar a un grado mayor y no tenga esas herramientas. Entonces, ¿cómo podríamos concientizar a la persona o al escalador de la importancia de esa base sólida que debe tener el, el, el trabajar de una forma concreta sobre una estructura bien cimentada y posteriormente ir avanzando periódicamente? O sea, no sé si me explico con lo que te trato de decir. O sea, trabajar muy bien para poder, como consecuencia vendrán las mejoras. No trabajar en base a las mejoras. Ya, bueno, como decía antes, hay que hablar continuamente. Yo no, a mí siempre me gusta explicar el porqué de las cosas y con esa labor didáctica, ese continuamente comunicarte y explicar el porqué, las personas lo entienden rápidamente. Luego también es una cuestión de madurez a veces simplemente, ¿no? Hay gente que viene con una mochila de complejos y de compararse siempre con otras personas, que es muy complicado. Hay que también aceptar que no podemos cambiarlo todo, ¿no? Tenemos que intentarlo, eso sí. Entonces yo lo que hago es explicar mucho el porqué de las cosas y me gusta transmitir un enfoque que a lo mejor le suena a la gente porque soy muy pesada diciéndolo, ¿no? Que es el concepto de la mínima dosis efectiva. Yo creo que, a ver, la eficiencia es algo, yo creo, muy inteligente. O sea, gastar pocos recursos para obtener a consecuencia, tener un trabajo, un resultado, gastando pocos recursos. ¿No es eso una maravilla? En un mundo en el que nos falta el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, se ha visto, por ejemplo, en literatura científica, que en gente de poco nivel, gente desentrenada, se mejora lo mismo con 2 series que con 4. Uh-huh. Eso está comprobado científicamente. Se mejora lo mismo. Sin embargo, con 4 series estás acortando la reserva de datos, estás gastando recursos. Tu cuerpo ya conoce esa carga, digamos, ese estímulo, y luego no va a reaccionar con mejoras cuando se lo presentes. Entonces, estás gastando recursos. Con alguien que empieza, si con 2 series está mejorando, ¿por qué usar 4? Ya. Sí, no tiene sentido. Eso aplicado a todo, porque tú date cuenta que además la escalada es muy sencillo, porque nosotros no vamos por la calle, hay gente que sí, pero agarrándonos a las ventanas, a los balcones, a los árboles, no tenemos trabajado el antebrazo. Esto quiere decir que cuando tú te subes a un muro de escalada y te agarras a unas presas, da lo mismo, mejor grandes, para que estés un tiempo, vas a mejorar la fuerza, usando un porcentaje de tu máximo muy bajo, en teoría, a lo mejor alto, pero bueno. A lo que voy es que cuando una persona está en la cama y no hace ejercicio, al levantarse no se sostiene en pie, porque ha perdido masa muscular. En cuanto comienza a caminar por el pasillo de su casa, con 2 o 3 paseos, ya va ganando fuerza. Hay adaptaciones neurales, por ejemplo. Entonces, es muy sencillo. Usa los recursos más fáciles
más sencillos y educa a tus pupilas a, digamos, centrarse en sus mejoras, que sean mejores que ayer, más que mejores que el de al lado, que a lo mejor lleva 5 años, ¿no? Entonces es su educación una vez más. Y luego nosotros somos responsables de eso también, publicando, divulgando y cómo hablamos también. Todo cuenta. Entonces, al principio yo diría que en un principiante, una persona que empieza, lo más importante de todo es el repertorio técnico. Repertorio técnico, después el táctico también, y eso incluye ya pues los típicos errores de ir con brazos estirados, el trabajo de pies, etcétera. Y solo con eso hay muchísima diferencia entre en la población, digamos, de principiantes, digamos que es un factor de rendimiento. Escalar diferentes cosas. Eso te va a hacer mejor escaladora. Por lo tanto, sin suspensiones, sin dominadas, sin core, sin, no sé, todo el trabajo físico que se te ocurra. Simplemente yendo un rato a escalar. Es la mínima dosis efectiva. Aprovéchala. Y ahorita tocas el tema del rendimiento, Eva. ¿A qué se refiere el rendimiento? ¿A escalar más? ¿A escalar más fuerte? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos del rendimiento en la escalada? ¿La eficiencia? Pues muy buena pregunta. El rendimiento es a lo que tú te refieres con rendimiento. Y vamos a la pregunta del principio. ¿Tú qué buscas entrenando? Yo mejorar mi salud. Al final es una conjunción de motivos lo más interesante. Aspecto social, aspecto lúdico, aspecto de desafío, aspecto emocional, de sentir emociones intensas, de sentir que me supero, de ver que mejoro respecto a 2 semanas atrás. O sea, es una conjunción de motivos que tienes que ir cuidando, ¿no? Entonces, ¿el rendimiento para ti qué es, Lalo? Pasarlo bien, seguir escalando, querer ir a entrenar. Eso para mí es la felicidad en cuanto a escalada. Ese es tu rendimiento. Para mí, hacer vías cada vez más duras. Para otra persona, ser capaz de, en la semifinal de una Copa del Mundo, visualizar los 3 pasos clave, etcétera, etcétera. Es un objetivo muy concreto, ¿no? Cada uno tiene su rendimiento y hay que ceñirse a esa palabra, para ti, ese significado, ¿no? Y luego ya lo podemos definir en general, que sería, pues, en el deporte, en atletismo es con marcas en 100 metros, ¿no? A menos tiempo los 100 metros, más rendimiento tienes, o sea, más eres un deportista de mayor nivel al que corre en más tiempo. En escalada sería con el grado. En cuanto a competición, sería en roca también ese aspecto unido a en qué estilo. No sé, es muy, muy, muy complicado. O sea, es muy diverso, digamos, la palabra rendimiento. ¿Cuál es la importancia de ir midiendo el progreso? O sea, porque si no hay una medición, no podemos saber si hay un avance real, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos, pues medirlo y qué tan importante sea? Ya vimos que va a ser de diferentes formas el rendimiento para cada objetivo que se tenga de la escalada, pero qué tan importante es hacernos conscientes de que debemos estar midiéndolo para poder comparar y saber si realmente hubo un progreso o si solamente es un progreso psicológico que sentimos. Bueno, el progreso psicológico es un progreso, ¿verdad, Inma? Si estás por ahí. Sí, pero me gusta mucho esta pregunta porque yo creo que una de las claves del entrenamiento es la autorregulación. O sea, ser capaz de, mira, la conjunción de volumen, intensidad, el ejercicio, la pausa que utilices, la frecuencia semanal, eso digamos que es la carga. Es lo que haces para mejorar. Según cómo combines estos factores, tienes unos efectos o tienes otros efectos, ¿vale? Sí. Entonces, yo lo que necesito, tú como pupilo ahora, es enseñarte a que cada día el método que yo he decidido, que hemos decidido que era adecuado para ti, cumpla los efectos deseados. ¿Y eso cómo se hace? Enseñándote a controlar la carga. Por ejemplo, yo te voy a decir, mira, vamos a hacer
series de una vía de 25 movimientos. Vamos a probar con una pausa de 1 minuto, pero quiero que al final de las 3 repeticiones te caigas al fallo. Tus antebrazos se vacíen, digámoslo así, ¿no? Esa es la sensación que tienes que notar. Yo te explico un poco las sensaciones que quiero que tengas. Y cuando tú estás entrenando, si eso no se va a conseguir, tienes que modificar la vía. Si no se puede, vamos a bajar la pausa. Si no se puede, vamos a alargar el número de series. ¿Vale? Eso en cuanto al control de la carga, la autorregulación. Luego, en cuanto al progreso que me comentabas. Es muy fácil en los ejercicios dirigidos, por ejemplo, dominadas, suspensiones, pesas, etcétera, porque yo, si tengo que cumplir 10 segundos con un margen de 3 segundos al fallo, y hace 4 semanas me ponía en el arnés como lastre 15 kilos y ahora me pongo 20, para los mismos segundos estoy mejorando, claramente, ¿verdad? Claro. Tengo que hacer series de 6 dominadas a máxima velocidad, que ahora es un enfoque que se está llevando mucho, lo de basarse en la velocidad. Tú tienes una aplicación en el móvil, por vídeo, con un acelerómetro, como tú quieras, y tú mides la velocidad y resulta que la mantienes esa velocidad durante más repeticiones que hace 4 semanas o la has aumentado para una repetición. Sabes que estás mejorando. No necesitas hacer un test cada 4 semanas, 8, 10, para saberlo. Porque mientras tanto, ¿qué hacemos con la motivación? ¿Estará sirviendo? ¿No estará sirviendo? Mira que si no sirve, después de poner todo este esfuerzo, entonces hay que inventar maneras de chequear el rendimiento, primero en cada ejercicio y después en las vías que pruebas. Por eso ahí está el establecimiento de objetivos y por eso ahí está el análisis de las vías, dónde te caes, proponerse de llegar a una cinta más arriba y semana a semana ir consiguiendo esos objetivos ascendentes. A mí me gusta ponerlos en forma de escalera. Sí. Estás comprobando que estás mejorando y estamos además intercambiando esa información. Tú como pupilo y yo como entrenadora voy sabiendo cómo modificar o cómo rectificar en el momento adecuado. Esa es una de las maneras. ¿Cuál es la importancia del descanso en el entrenamiento, Eva? Pues mira, por ejemplo, para la fuerza, digamos que es igual de importante que lo que haces, que la carga. De hecho, mira, en el estudio que publiqué en el 2012, había una de las conclusiones interesantes, era esa. A las 8 semanas de entrenar había una mejora, pero a las 2 semanas de haber dejado de entrenar las suspensiones, había otra mejora. Se volvía a mejorar. Esto quiere decir que el cuerpo necesita su tiempo el cuerpo necesita hacer muchas cosas para que nosotros veamos las mejoras. Hay una serie de procesos biológicos que tienen lugar y eso requiere tiempo, como todo, ¿no? Construir cosas requiere tiempo. Entonces tenemos que, primero, para entrenamiento de fuerza máxima, sobre todo el vía neural, con intensidades máximas y pausas completas. Si no tenemos pausas completas entre series, vamos a estar entrenando resistencia, tal vez, con suerte. Tal vez tengamos alguna respuesta de hipertrofia al final, pero no estamos trabajando la fuerza máxima vía neural, que era lo que queríamos, o la potencia, por ejemplo. Si no hay el descanso adecuado, no se reponen los sustratos y no se repone el cuerpo, incluso la mente, que hay mucha fatiga. Hay mucha gente que, yo he tenido alguna persona así, que en las series de calidad tenían que descansar, imagínate, 5 minutos, se ponía a hacer bloques fáciles con sus amigos, porque para aprovechar el tiempo. Uh-huh. Bueno, pues no estábamos mejorando todo lo que podíamos y además usted está fatigando mentalmente. De hecho, esta persona abandonó la escalada después de poco tiempo. Entonces, el descanso es igual de importante que el entrenamiento. Es un tópico, pero hay que hacer entender que los sustratos se gastan. Esto es como una botella de, a ver que no me veo, es una botella, es un depósito.
y se gasta en una serie, se gasta el ATP, los fosfágenos, que es la fuente de energía en los esfuerzos rápidos, digamos. Se nos gasta. Es que se gasta, no hay. Si tú no descansas, no se vuelve a llenar la botella de energía. Entonces vas a partir con la botella por aquí y vas a poder, a lo mejor vas a terminar la serie, pero vas a deteriorar la técnica en una suspensión. Por ejemplo, vas a subir los codos, vas a apretar los dientes, vas a subir las piernas y a lo mejor te vas a sobrecargar los extensores, en unas dominadas los codos, el cuello, etcétera. Entonces esto es un poco fijarnos en qué señales tiene cada persona también para avisarte de que hay fatiga y parar según el objetivo o continuar porque quiero gastarle los recursos y que afronte la fatiga y que afronte el dolor incluso, ¿no? Parezco un poco mala diciendo esto, pero a veces es así. Ahí hay un tema muy, muy amplio e interesante, Eva, porque al hablar de fatiga se puede hablar de dos cosas, ¿no? Bueno, primero, el estar sometidos y siguiendo entrenando bajo condiciones de fatiga puede llevarnos eventualmente a una lesión. Y el segundo, a una falta de progreso. Entonces, en esta individualización del entrenamiento, es importante, no sé si existe alguna serie de cosas o factores que podamos detectar a la hora de entrenar para decir, ok, mi cuerpo está fatigado y necesita un reposo, porque si yo continúo haciendo esto, voy a sufrir una lesión o voy a quedar estancado en el proceso de mejora. Pues mira, ya sabemos que uno de los problemas en escalada es el control de la carga, o sea, saber realmente en qué intensidad estamos. No somos atletas que nos pinchamos en la puntilla del dedo y sabemos el lactato o otra serie de cosas que hay. Nosotros tenemos que trabajar, yo trabajo mucho con escalas de percepción de esfuerzo, como la de Borg, por ejemplo. A mí me fue muy cómodo en su momento, hace tiempo que pues se me ocurrió y lo adapté, del 1 al 5, por ejemplo. Entonces yo, según la semana en la que estemos, según el microciclo en el que estemos, se lo explico incluso a la gente. Mira, en este ciclo, en este mesociclo, vas a sentirte cansada, vas a llegar al fin de semana un poco cansada. Es normal porque estamos trabajando cosas específicas y tal. Entonces yo, en la escala de cansancio diario, no sería raro que viera del 1 al 5 algún día 4. Es normal, lo he previsto. El problema es cuando no lo prevés y esa persona ni le preguntas qué cansancio tiene, ni estás viendo las sesiones y no sabes que estás ejecutando las suspensiones o las dominadas o los pesas o lo que sea con una técnica horrible porque está cansada y no puede con esa carga y no se lo estás corrigiendo, digamos, manejando, ¿no? Entonces, en primer lugar, podemos usar eso, una escala de percepción de esfuerzo, una escala subjetiva totalmente. Se ha visto que tiene correlación con parámetros fisiológicos incluso, entonces es interesante, ¿no? Por otra parte, matamos dos pájaros de un tiro porque en escalada es muy importante el autoconocimiento. Porque por eso mismo, pues no tenemos pulsómetros, no tenemos lactato ni cosas así para medir la fatiga. Entonces, si enseñas a la gente a detectar qué tipo de fatiga incluso tienen y si la has previsto, no preocuparte porque la has previsto. Si quieres que en ese ejercicio tenga cansancio y aún así lo acabe, es porque lo has previsto, no pasa nada, pero si no fuera así, interrumpirías el entrenamiento. Si tiene que hacer 10 series y en la cuarta hay una fatiga que está deteriorando mucho la técnica o lo que sea, y los signos físicos te lo están diciendo, la cara, vasodilatación en la parte superior, por ejemplo, subir los codos, encoger los hombros cuando escalas, hacer un tanteo de las presas continuamente porque no tienes ya explosividad y tú no lo has previsto y quieres que haya calidad, cortas el entrenamiento. Entonces, resumen, por una parte, prever esa fatiga y anticiparla y explicarla a la gente. Después, traquearla, seguirla para manejarla en caso de que se dispare con las escalas subjetivas. Y luego, en cada ejercicio, en cada método que uses,
aprender a identificar las señales que te indican que esa persona tiene fatiga y enseñarles también a ellas a identificarlo. Sube los codos, encoge los hombros, se resbalan los pies y según el objetivo que tengas, ya te digo, corregir o seguir porque lo has previsto. Pero yo creo que las escalas subjetivas son bastante útiles y además desarrollas el autoconocimiento y la metacognición, que son importantes para el rendimiento también. Y esos gestos de lenguaje corporal también son súper importantes para poder detectarla, pues, al final de cuentas, que esa a veces es una de las cosas que no vienen como en un libro, ¿sabes? De estos tips de, ok, ya el escalador está encogiendo sus hombros, ya está haciendo gestos con su cara cada vez que hace un movimiento, y todas esas cosas que como entrenadores se pueden detectar para decir, ¿sabes qué? A lo mejor tu entrenamiento está más arriba del grado en el que estás y eso puede hacer que no estés mejorando. Es mejor que bajes un grado, que disfrutes el proceso y que eventualmente vas a llegar a un progreso haciéndolo de esa forma. Que meterte, vamos, me quiero subir a esta vía porque es muy dura, más de lo que yo puedo hacer, pero si la practico y la practico me va a salir un día. Cambiar esa educación que decías, esa visualización de decir, ok, es mejor aprender, llevar un proceso adaptado a mi nivel, trabajar y seguir practicando y eventualmente esa mejora va a llegar. La paciencia, en este caso, es una de las claves para la mejora, como lo estamos platicando y a la forma que lo entiendo. Es lo que trataba de decir cuando iniciamos la plática, que debido a la creación de espacios como los rocódromos, que en muchos países están siendo relativamente nuevos, esa paciencia se pierde y el escalador busca más, sin tener en cuenta que no vivió ese proceso y que a lo mejor su entrenamiento que él está haciendo va más allá de su capacidad y eso eventualmente pues lo va a llevar a una lesión o a un estancamiento, ¿no? Sí, es una vez más ser coherente con los objetivos, ser coherente con quién eres, cuánto tiempo llevas escalando, qué medios de entrenamiento dispones. No tienes una sala de entrenamiento con todo tipo de materiales, tienes lo que tienes. Entonces, ser coherente con tu medio de entrenamiento, con los objetivos y con y con todo el enfoque, ¿no? En conjunto. Al final es una cuestión de cultura. Por eso es tan importante lo que transmitimos en las redes, lo que publicamos, cómo hablamos y cómo hablamos incluso a la gente, ¿no? A nuestros deportistas. Y lo de la paciencia, pues claro que sí, o sea, ya hemos dicho al principio, la persistencia, continuar entrenando, continuar buscando conseguir tus objetivos es la clave. Si tú no continúas, eso sí que es matemáticamente, está ligado a no conseguirlo. Si tú abandonas, si tú sigues, no lo sabemos, pero si continúas, si has ajustado los objetivos, porque los objetivos además no son inamovibles, eso también es importante decirlo. La gente confundimos, ¿no? Y pensamos que hemos fracasado si hemos puesto un objetivo que hemos visto que era irreal y lo corregimos. Pensamos que hemos fracasado. Incluso, sí, si abandonamos un proceso porque vemos que no nos compensa el derroche de esfuerzo y de tiempo, nos consideramos fracasadas, ¿no? Cuando al final es corregir para estar contenta con lo que haces y con tu deporte. Entonces, si tú eres coherente y transmites eso a la gente y enseñas a poner objetivos desglosados en el tiempo, o sea, a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, operativos, generales, específicos, o sea, de todo tipo. Si tú todo lo desglosas, si tú en la semana que inicias sabes que esa semana es de carga y vas a probar un método nuevo que está muy ligado a tu objetivo en roca, vas motivada a entrenar porque te lo crees, porque confías. Entonces, en el medio plazo sabes que puede que lo consigas, pero en el corto plazo, como estás contenta y estás, digamos, confiada con lo que estás haciendo, el día a día al final lo estás cuidando y te va a llegar a llevar a largo plazo.
El día a día lleva a largo plazo al final. Hay que pensar en el momento. En el momento lo que estás haciendo está correcto. Y si no está correcto, lo estás modificando para volver a tu camino, ¿no? Entonces es lógico que todo vaya saliendo como esperabas porque estás corrigiendo. Ujú. Y ahí en esa, llamamos de individualización de los entrenamientos. También entender eso de las cargas me parece un tema importante que hablábamos hace un rato de este factor mental que se desarrolla en los rocódromos o en las zonas de escalada, de que es la comparación, ¿no? Y a veces, como decías tú, yo entro al internet, busco algún video de entrenamiento y claro, lo imparte algún profesional que tiene años haciéndolo y yo trato de replicarlo. Entonces, al individualizar este entrenamiento, también ¿a qué nos referimos? ¿Cómo podemos adaptar el entrenamiento a nuestro estado y cómo podemos sacarle el mayor provecho? Pues como decíamos al principio, haciendo un estudio muy completo de la persona que tienes delante o del grupo, haciendo un estudio completo, pues, incluso si han hecho otros deportes, cómo lo enfocan, qué buscan en la escalada, por qué les gusta escalar, qué lesiones han tenido, qué metodología que han usado les ha ido bien, qué suelen hacer, cómo suelen enfocar las vías, qué les gusta escalar. Todo lo que la información que puedas recoger es muy útil. Y a partir de ahí es asignar, con los conocimientos que tengas, es asignar la metodología más sencilla y más eficiente para cada caso y después ir dificultándola con el tiempo, ir buscando al revés, con alguien que lleva muchos años entrenando y que ha utilizado todo tipo de metodologías, pues ya es innovar. Y al contrario, con alguien que lleva 20 años escalando, entrenando y machacándose mucho, tal vez ahí el enfoque es mantenerse. Mantener es un éxito. Porque hay un momento en el que completamos la reserva de adaptación. Completamos, digamos, nuestro potencial de mejora, ya lo hemos alcanzado en algunos factores físicos. Entonces hay que buscar qué tipo o subtipo de esa cualidad no está muy trabajada y entonces trabajarla. Pero ahí el enfoque sería mantenerse y buscar mejoras en otros aspectos, en estrategia, en técnica, en psicología. Mientras que al empezar una persona joven, pues es aprender a desarrollar la capacidad de establecer desafíos, por ejemplo. En la población joven es muy importante, veo yo muy importante ese equilibrio entre apoyo y desafío. Hay gente que apoya demasiado, por llamarlo así, ¿no? Y facilita demasiado el camino a los jóvenes y se van a encontrar obstáculos en su vida deportiva y en su vida real que les va a hacer abandonar la escalada, porque no tienen recursos. Y hay gente que, digamos, inculca demasiado la actitud de ir a más, ganar, y se pasan de estrés, ¿no? Y esa gente abandona también. Entonces, un equilibrio ahí entre aprender a establecer desafíos y apoyarles, porque el entorno en los jóvenes es muy importante, de parte de entrenadoras, por parte de dirigentes de las entidades como federaciones así, y familias, amistades, etcétera, ¿no? Entonces, cada población es como todo, es estudiar cada población y a esa persona dentro de esa población y esa persona dentro de ese país, etcétera, y asignar el método, el ejercicio, el momento en el que aplicar cada cosa más adecuado para ello. Entonces, al final, individualizar es, gracias a tus conocimientos, hacer asignar de forma precisa y eficiente los medios de entrenamiento. Y también... Y ya está, es fácil. Fácil no es. Es muy difícil. ¿Y cuál es la manera? Pues basándote en tu experiencia y si no tienes, yendo a lo más sencillo de todo. Y ahí ya vas siendo creativa y vas subiendo la carga, que eso es muy fácil, subirla. Bajarla es más complicado porque ya te has pasado.
Si no tienes conocimientos suficientes para esa población, pues vas experimentando con lo más sencillo que conozcas y después vas incrementando dificultad. Bueno, aquí también creo que hay algo bien importante porque tenemos que tener en cuenta, y eso que mencionas de personas que han abandonado, son tal vez esas personas que olvidaron que ese proceso, al final de cuentas, debe ser algo divertido y debe ser algo que les guste. O sea, porque están haciendo la escalada como algo que representa un estrés, una carga física y mental, evidentemente te va a hacer renunciar. Entonces la importancia de pasarlo bien a la hora de entrenar es una, yo creo, de las claves que debemos tener presentes, de que sea uno de nuestros objetivos meta. Ok, sí quiero mejorar, pero también quiero tener bienestar, tanto físico como mental, y estar haciendo algo que me guste de verdad, no nada más, ok, quiero ser mejor, quiero ser mejor, quiero ser mejor, quiero ser mejor, y llevando mi cuerpo y a mi mente a un lugar en el que no quiero que esté, o que puede ser ya incómodo, o que llegue un día y me levante sin motivación de decir, tengo que ir a entrenar porque quiero ser mejor. Y ahí creo que debemos recalcar bastante la importancia del el gusto por lo que hacemos y enamorarnos de ese proceso y hacer que sea algo agradable, ¿no? Eso es lo primero de todo. Si no hay disfrute, abandonas. Eso es así. Es imposible continuar. Sí, hay gente que piensa que es cuestión de voluntad, tal, pero no hay nadie que aguante eso mucho tiempo. Eso se abandona. Si tú no disfrutas, se acabó. Eso es lo principal. Por eso al empezar a entrenar a alguien tienes que preguntar, interesa preguntar, ¿qué es lo que te hace? No, yo quiero disfrutar, pero ¿qué es disfrutar para ti? ¿Qué es disfrutar? Bueno, pues estar en una vía que haya mucha vegetación alrededor, por ejemplo, ¿no? Que esté con mi gente, que no esté ya muy lejos de casa, porque viajar mucho en coche pues me hace invertir mucho tiempo, no lo sé. Pues entonces hay que buscar esas condiciones e intentar proporcionárselas si es en entrenamiento o esa persona que se conciencie sobre eso. Porque si no hay disfrute se abandona. Entonces eso es lo principal, estar contentas y después ya viene todo lo demás. Por eso es tan importante al principio, cuando la gente empieza a conectar con sus factores de disfrute, ¿no? ¿Te gusta entrenar con música? No sé, ¿te gusta siempre entrenar con alguien? Pues no vayas a un horario que solamente vas a estar tú, por ejemplo. ¿Te gusta, no lo sé, un estilo de equipamiento determinado respecto a otro? Bueno, pues entonces intenta buscar el horario en el que haya un grupo que justo trabaje las cosas. No lo sé, hay que procurarse eso es muy importante, disfrutar. Y luego ya lo otro es sencillo, porque lo mejor de todo es que te guste muchísimo entrenar porque sí. Uh-huh. Con eso ya se facilitan muchas cosas, ¿no? Si no te gusta entrenar, pues hay que buscar ejercicios que te hagan continuar, aunque no estén muy relacionados realmente, fíjate lo que te digo, con el rendimiento en teoría en escalada. En teoría digo porque, una vez más, vamos al rendimiento para esa persona que es pues seguir saliendo a escalar el fin de semana, probar vías diferentes cada vez. Entonces hay que conectar con de qué depende para ti las ganas, el disfrute. Y luego no tener ganas de ir a entrenar, yo lo veo una cosa constante. Pero eso es falta de activación, que ya lo explicó Inma el otro día. Sí. Estamos en reposo, no tenemos ganas, hay que activarse. Eva, bueno, está por terminar se nos acaba... la transmisión. Vamos a reiniciar el proceso para vale. volver a conectarnos, ¿vale? Vale. Aquí los esperamos pues de nada. vuelta, amigos. Hasta ahora no se vayan, ¿eh?